Mi nuera hizo una broma sobre mí en alemán frente a su familia rica. Miró a su padre y dijo: «Esa vieja pobre y pasada de moda no debería estar aquí hoy. Me da vergüenza». Yo me reí tan fuerte que ella abrió los ojos de par en par. Cuando dije 3 palabras en alemán, se puso completamente pálida. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Nunca pensé que mi propia nuera me humillaría delante de su familia rica, pero ahí estaba, sentada en esa mesa elegante de caoba, escuchando cada palabra cruel que salía de su boca en alemán. La casa de los padres de Camila era impresionante, debo admitirlo. Techos altos, candelabros de cristal que brillaban como diamantes, y una mesa tan larga que podría albergar a 20 personas. Yo, Paulina, a los 67 años, me sentía pequeña en ese comedor que parecía salido de una revista de decoración europea. Había aceptado la invitación a cenar porque mi hijo David insistió tanto que no pude negarme. «Es importante para Camila que conozcas a sus padres», me había dicho esa mañana. «Han venido desde Alemania especialmente para conocerte». Qué ingenuo era mi hijo. Si hubiera sabido lo que realmente pensaba su esposa de mí, tal vez habría pensado 2 veces antes de insistir tanto. Me senté donde Camila me indicó, en una esquina de la mesa, lejos del centro donde estaban sus padres. Desde el momento en que llegué, noté las miradas. Los padres de Camila, Herr y Frau Müller, me observaron de arriba a abajo con esas sonrisas forzadas que la gente rica usa cuando tiene que ser educada con alguien que considera inferior. «Guten Abend», dijeron al saludarme, y yo respondí con un simple «buenas noches» en español, fingiendo que no entendía más que eso. Durante los primeros minutos, todo transcurrió con normalidad. David hablaba animadamente sobre su trabajo, Camila sonreía de esa manera perfecta que había perfeccionado, y yo permanecía callada, observando. Siempre he sido observadora. Es una costumbre que desarrollé hace muchos años y que me ha servido bien. Fue cuando sirvieron el segundo plato que comenzó. Camila se inclinó hacia su padre y susurró algo en alemán. Pensó que yo no entendería, por supuesto. Todas las veces que habíamos estado juntas, yo solo había hablado en español o en mi inglés básico. Nunca tuve razón para revelar que entendía su idioma perfectamente. «Diese alte, arme und altmodische Frau sollte heute nicht hier sein», dijo mi nuera con una sonrisa dulce en el rostro como si estuviera haciendo un cumplido. «Sie macht mir Schande». Mi corazón se detuvo por un segundo. Me llamó vieja, pobre y pasada de moda. Dijo que le daba vergüenza que yo estuviera ahí. Las palabras cayeron sobre mí como cubos de agua fría, pero mantuve mi expresión serena. Años de diplomacia me habían enseñado a controlar mis emociones. Su padre se rió suavemente y respondió: «Sei geduldig, meine Tochter. Sie wird nicht ewig da sein». «Ten paciencia, mi hija. No estará ahí para siempre. No estará ahí para siempre». Como si yo fuera una molestia temporal de la que pronto se librarían. Camila continuó: «David ist so naiv. Denkt, sie braucht uns. Aber in Wahrheit ist sie nur eine Last». David es tan ingenuo. Piensa que nos necesita, pero en realidad es solo una carga. Sentí que algo dentro de mí se endurecía. Había soportado muchas cosas en mis 67 años. Había perdido a mi esposo cuando David tenía apenas 12 años. Había trabajado 2 empleos para criarlo sola. Había sacrificado mis propios sueños para asegurarme de que él tuviera una educación universitaria. Y ahora su esposa me llamaba una carga. La madre de Camila se unió a la conversación. «Vielleicht könnten wir David dabei helfen, eine bessere Lösung für sie zu finden». Tal vez podríamos ayudar a David a encontrar una mejor solución para ella. Una mejor solución para mí, como si yo fuera un problema que necesitaba resolverse. Mantuve mis manos quietas sobre mi regazo, aunque por dentro temblaba de rabia. Mi hijo continuaba hablando alegremente, completamente ajeno a la conversación que se desarrollaba en alemán a su alrededor. Camila traducía ocasionalmente comentarios irrelevantes para él, manteniendo la fachada de la nuera perfecta. Durante los siguientes 20 minutos, escuché comentarios sobre mi ropa barata, mi apartamento modesto y cómo yo era un obstáculo para que David progresara en la vida. Según Camila,
Yo lo retenía con mis necesidades constantes y mi falta de sofisticación. Cuando llegó el postre, un elaborado tiramisú que probablemente costaba más que mi comida de una semana, Camila hizo el comentario que casi me hizo perder la compostura. «Sie riecht nach alter Dame, un billigen Parfüm», le susurró a su madre. «Ich kann es kaum ertragen, wenn sie uns besucht. Huele a anciana y perfume barato. Apenas puedo soportarlo cuando nos visita». Me quedé inmóvil. El perfume que llevaba puesto era el mismo que había usado durante los últimos 15 años, un regalo de mi difunto esposo que compraba en pequeñas cantidades porque era lo que podía permitirme. Para Camila era solo otro símbolo de mi estatus inferior. Su padre asintió con comprensión. «Solche Menschen verstehen unsere Welt nicht. Sie sind an ihre begrenzte Existenz gewöhnt». Esa gente no entiende nuestro mundo. Están acostumbrados a su existencia limitada. Esa gente. Como si yo perteneciera a una especie diferente. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La tristeza y la humillación que había estado sintiendo se transformaron en algo más frío, más calculado. Miré a Camila, que continuaba sonriendo mientras hablaba con David sobre sus planes para las próximas vacaciones, y sentí una sonrisa propia formándose en mis labios. Si Camila y su familia querían jugar este juego, yo estaba más que preparada para participar. Después de todo, tenían razón en una cosa. Ellos no conocían mi mundo, pero yo conocía el suyo mejor de lo que jamás podrían imaginar. Me reí suavemente, casi para mí misma, pero lo suficientemente alto como para que Camila lo notara. Cuando levantó la vista hacia mí, pude ver un destello de confusión en sus ojos. Tal vez se preguntaba de qué me estaba riendo. Pronto lo sabría. Esa noche, después de la cena, me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, recordando. No podía dejar de pensar en las palabras de Camila, pero más que eso, no podía dejar de recordar mi vida en Berlín. Los 8 años que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a David. Mi hijo pensaba que después de la muerte de su padre, me había quedado trabajando en la oficina de correos hasta que me jubilé. Era más fácil dejar que creyera eso que explicar la verdad complicada de lo que realmente había hecho con mi vida. La verdad era que cuando David cumplió 18 años y se fue a la universidad, yo también me fui. Había recibido una oferta de trabajo que cambiaría mi vida para siempre, pero que requería que guardara ciertos secretos. Trabajé como traductora e intérprete en el consulado americano en Berlín durante 8 años completos. No fue coincidencia. Mi difunto esposo, Roberto, había sido profesor de idiomas antes de morir, y él me había enseñado alemán durante nuestro matrimonio. Siempre decía que mi oído para los idiomas era excepcional. Después de su muerte, continué estudiando por mi cuenta, perfeccionando mi pronunciación con videos y libros. Era mi manera de mantener viva una parte de él. Cuando se abrió la posición en Berlín, inicialmente no la consideré. David acababa de graduarse de la secundaria y yo sentía que debía quedarme cerca, pero él mismo me convenció de que tomara la oportunidad. «Mamá», me había dicho con esa sonrisa que heredó de su padre, «has sacrificado toda tu vida por mí. Es hora de que hagas algo para ti». Y así fue como, a los 42 años, me encontré viviendo en una ciudad extranjera, rodeada de diplomáticos, políticos y personas influyentes de toda Europa. Mi trabajo no era solo traducir documentos, era interpretar conversaciones confidenciales, mediar en reuniones delicadas y mantener absoluta discreción sobre todo lo que escuchaba. Los alemanes respetaban mi profesionalismo. En 8 años, nunca tuve una sola queja sobre mi trabajo. Al contrario, recibí 3 promociones y al final ganaba más dinero del que había visto en toda mi vida. Suficiente para comprar mi pequeño apartamento cuando regresé y para tener ahorros que David nunca supo que existían. Pero había algo más que dinero y experiencia profesional. Durante esos años conocí a muchas familias alemanas prominentes, familias como los Müller. La mañana después de la cena humillante, decidí hacer algunas llamadas. Tenía contactos en Berlín que mantenía ocasionalmente, ex colegas que ahora trabajaban en diferentes sectores, pero que recordaban mi discreción y confiabilidad. «Guten Morgen, Klaus»,
dije cuando mi antiguo supervisor contestó el teléfono. Aquí, Paulina Rodríguez. Tengo una pregunta un poco inusual para ti. Klaus se alegró de escuchar de mí. Habíamos mantenido una amistad profesional durante todos estos años. Le expliqué que la familia de mi nuera, los Müller de Múnich, habían venido a visitarnos y que me gustaría saber más sobre ellos. ¿Los Müller de Múnich?, repitió Klaus. ¿Heinrich y Ingrid Müller? Exactamente, confirmé. Hubo una pausa. Paulina, esa familia. Es interesante que preguntes por ellos. ¿Tu nuera es Camilla Müller? Sí, ¿por qué? Bueno, digamos que los Müller han tenido algunos problemas financieros en los últimos años. Heinrich perdió una cantidad sustancial de dinero en inversiones inmobiliarias que salieron mal, alrededor de 2 millones de euros, según escuché. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Problemas financieros? La familia ha estado manteniendo las apariencias, pero han tenido que vender propiedades y reducir gastos considerablemente. De hecho, creo que la razón por la cual Camila se mudó a América fue para escapar de algunos problemas legales relacionados con las deudas de la familia. Colgué el teléfono con una sonrisa creciendo en mi rostro. Así que la familia rica de Camila no era tan rica después de todo. Pero esa llamada fue solo el comienzo. Durante los siguientes días hice más investigaciones. Contacté a otros colegas, busqué en registros públicos alemanes que podía acceder gracias a mis antiguas credenciales. Y poco a poco fui armando un cuadro muy diferente de la familia Müller. Heinrich Müller había perdido no solo 2 millones de euros, sino que también había estado involucrado en un escándalo de evasión fiscal que lo obligó a pagar multas enormes. La familia había tenido que vender su casa principal en Múnich y mudarse a un apartamento mucho más modesto. El negocio familiar de importación había cerrado el año anterior, pero había más, mucho más. Camila no les había contado toda la verdad a David sobre por qué había venido a América. No fue por amor a la aventura o para estudiar, como le había dicho. Había huido de Alemania porque estaba involucrada en el negocio familiar y había firmado documentos que la hacían parcialmente responsable de las deudas. Mi dulce nuera, que me había llamado vieja, pobre y pasada de moda, había venido a América buscando exactamente lo que me acusaba de ser: una carga financiera para alguien más. Había buscado específicamente a un hombre americano con trabajo estable que pudiera mantenerla mientras ella se escondía de sus problemas en Alemania. Y David, mi hijo ingenuo y confiado, había sido el objetivo perfecto. Esa información habría sido suficiente para confrontar a Camila, pero algo me decía que debía esperar. Había aprendido durante mis años como intérprete que la información es poder, pero solo si se usa en el momento correcto. Además, tenía la sensación de que Camila no había terminado con sus humillaciones. Durante la cena, había notado cómo me miraba cuando pensaba que yo no me daba cuenta. Había algo calculado en su comportamiento, algo que me decía que esto era solo el comienzo de algo más grande. El viernes siguiente recibí otra invitación, esta vez para un almuerzo en la casa de Camila y David. Los padres de Camila quieren pasar más tiempo contigo antes de regresar a Alemania, me explicó David por teléfono. Acepté inmediatamente. Después de todo, tenía algunas cosas que decir. Mientras me preparaba para ese almuerzo, reflexioné sobre cuánto habían cambiado las cosas en solo una semana. La mujer que había estado sentada en silencio siendo humillada ya no existía. En su lugar estaba alguien que conocía los secretos que Camila había venido a América a esconder. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que había comprado en Berlín y que aún me quedaba perfectamente. Me apliqué el perfume que Camila había criticado, pero esta vez con una sonrisa. Y mientras caminaba hacia mi auto, prácticamente podía sentir las palabras alemanas formándose en mi lengua, esperando el momento perfecto para ser liberadas. La pequeña Paulina, pobre y pasada de moda, estaba a punto de tener una conversación muy interesante con su nuera. El almuerzo del viernes fue diferente desde el momento en que crucé la puerta. Camila me recibió con esa sonrisa falsa que ya había aprendido a reconocer, pero había algo más en sus ojos. Una especie de confianza cruel,
como si hubiera planeado algo especial para mí. Paulina, qué bueno que pudieras venir, dijo en inglés, besándome las mejillas de manera teatral. Mis padres están ansiosos de conocerte mejor. David estaba en la cocina preparando las bebidas, completamente ajeno a la tensión que yo podía sentir en el aire. Los padres de Camila ya estaban sentados en la sala, y cuando entré, sus saludos fueron aún más fríos que la semana anterior. «Guten Tag», murmuró Heinrich sin levantarse del sofá. «Buenos días», respondí, manteniendo mi fachada de solo hablar español. Esta vez, la disposición de los asientos fue aún más insultante. Me colocaron en una silla pequeña al lado de la ventana, mientras ellos formaron un semicírculo en el área principal de la sala. Era como si fuera una espectadora en mi propia humillación. Durante los primeros minutos, hablaron en inglés sobre cosas triviales. El clima, el vuelo de regreso a Alemania de los padres, los planes de Camila para redecorar la casa. Pero yo sabía que estaban esperando algo. Podía sentirlo en la forma en que Camila seguía mirándome de reojo, como un gato esperando el momento perfecto para saltar sobre un ratón. Cuando David salió al patio trasero para revisar la parrilla, comenzó el espectáculo real. Camila se inclinó hacia sus padres y empezó a hablar en alemán, pero esta vez con más veneno que antes. Ich habe David gesagt, dass wir sie vielleicht in ein Seniorenheim bringen sollten, dijo mi nuera con una sonrisa dulce. Sie wird eine Belastung, wenn sie älter wird. Le dije a David que tal vez deberíamos llevarla a un hogar de ancianos. Se volverá una carga cuando envejezca más. Mi respiración se detuvo. Un hogar de ancianos. Estaban planeando deshacerse de mí completamente. Heinrich asintió con aprobación. Das ist sehr vernünftig, meine Tochter. Es wäre das Beste für alle. Eso es muy sensato, mi hija. Sería lo mejor para todos. Ingrid, la madre, añadió. David ist zu gutherzig. Sieht nicht, dass sie ihn finanziell ausnutzt. David es demasiado bondadoso. No ve que ella se aprovecha de él financieramente. Financieramente. La ironía era casi divertida. Mi hijo me enviaba $200 al mes porque insistía en hacerlo, no porque yo se lo pidiera. Tenía mis propios ahorros, mi propia pensión, y nunca había sido una carga económica para nadie. Pero Camila no había terminado. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirándome directamente mientras hablaba con sus padres. «Sie versteht kein Wort von dem, was wir sagen», dijo con una risa cruel. «Sieh dir an, wie sie da sitzt wie ein altes, verwirrtes Tier. No entiende ni una palabra de lo que decimos. Mírala cómo se sienta ahí como un animal viejo y confundido». Eso fue suficiente. 27 años de diplomacia, de mantener secretos, de ser profesional y discreta, se desvanecieron en un instante. Me puse de pie lentamente, sintiendo cómo la sangre corría por mis venas con una fuerza que no había sentido en años. Camila continuó hablando, ahora dirigiéndose directamente a mí mientras sus padres se reían suavemente. «Sie ist so pathetisch. Ich wette, sie denkt, wir sprechen über das Wetter». Es tan patética. Apuesto a que piensa que estamos hablando del clima. Me aclaré la garganta y sonreí. Una sonrisa real, no como las falsas que había estado usando. Camila se detuvo a mitad de su frase, notando algo diferente en mi expresión. «Eigentlich», dije pausadamente, saboreando cada palabra. «Ich verstehe jedes Wort, das du sagst, meine liebe Schwiegertochter». En realidad, entiendo cada palabra que dices, mi querida nuera. El silencio que siguió fue absoluto. Camila se puso completamente pálida, como si hubiera visto un fantasma. Heinrich se enderezó en su asiento, sus ojos abriéndose de par en par. Ingrid dejó caer su taza de café, el líquido derramándose sobre su falda cara. «Was hast du gerade gesagt?» tartamudeó Camila. «¿Qué? ¿Qué acabas de decir?» Caminé hacia ella lentamente, disfrutando cada segundo de su shock. Dije que entiendo cada palabra que has dicho, Camila, cada insulto, cada plan cruel, cada mentira que has contado sobre mí. Me dirigí a sus padres en alemán perfecto. «Guten Tag, Herr und Frau Müller».
Mein Name ist Paulina Rodriguez und ich habe 8 Jahre lang als Dolmetscherin im amerikanischen Konsulat in Berlin gearbeitet. Buenos días, señor y señora Müller. Mi nombre es Paulina Rodríguez y trabajé durante 8 años como intérprete en el consulado americano en Berlín. Heinrich se puso de pie tan rápido que casi se tambalea. Das ist unmöglich. Eso es imposible. ¿Imposible?, repetí en español, volviendo a mi idioma nativo mientras los observaba luchar por procesar lo que acababa de pasar. ¿Qué es imposible? ¿Que una mujer pobre y pasada de moda como yo pueda hablar alemán? ¿O que haya escuchado cada palabra cruel que han dicho sobre mí? Camila se dejó caer en una silla, su cara aún sin color. Tú nunca dijiste. Nunca dije muchas cosas, Camila, la interrumpí. Nunca dije que durante 8 años trabajé con algunas de las familias más prominentes de Alemania. Nunca dije que tengo contactos en Berlín que pueden contarme historias muy interesantes sobre ciertas familias de Múnich. Heinrich y su esposa intercambiaron miradas de pánico. Sabían exactamente a qué me refería. David entró del patio en ese momento, con una bandeja de carne asada y una sonrisa en el rostro. ¿Cómo van las cosas aquí? ¿Se están conociendo mejor? Miré a mi hijo, mi querido hijo inocente, y luego volví a mirar a Camila. Ella me miraba con ojos suplicantes, claramente aterrorizada de lo que podría decir a continuación. «Oh, sí», dije calmadamente. «Nos estamos conociendo mucho mejor. De hecho, creo que Camila y yo tenemos mucho más en común de lo que pensábamos». Camila tragó saliva audiblemente. Sus padres parecían listos para salir corriendo. «¿Verdad, Camila?», pregunté, manteniendo mi voz dulce, pero mis ojos fijos en los suyos. Ambas hemos vivido en Alemania. Ambas hemos tenido que adaptarnos a nuevas circunstancias. Ambas entendemos lo que significa mantener ciertos secretos. La palabra secretos hizo que Heinrich se pusiera visiblemente nervioso. Camila se mordió el labio inferior, una costumbre que había notado que tenía cuando estaba extremadamente estresada. David nos miró confundido. ¿De qué secretos hablan? Sonreí y tomé la mano de mi hijo. Oh, solo estábamos intercambiando historias sobre nuestros tiempos en Alemania. ¿No es cierto, Camila? Creo que tu esposa tiene muchas historias interesantes que contarte sobre su vida antes de conocerte. Los ojos de Camila se llenaron de pánico puro. Sabía que yo sabía, y sabía que en este momento yo tenía todo el poder. Pero esto era solo el comienzo. Después de años de humillaciones silenciosas, finalmente era mi turno de hablar. David siguió mirándonos con confusión mientras yo saboreaba el poder que sentía por primera vez en meses. Camila estaba atrapada y lo sabía. Sus padres parecían listos para desaparecer, pero no podían irse sin parecer groseros delante de David. «Bueno», dijo mi hijo, colocando la bandeja en la mesa, «me alegra que se estén llevando tan bien. Mamá, nunca mencionaste que habías vivido en Alemania». «Hay muchas cosas que nunca he mencionado, mijo», respondí suavemente. «A veces una aprende que es mejor guardar ciertas experiencias para el momento adecuado». Camila se aclaró la garganta nerviosamente. «David, tal vez deberíamos comenzar a servir el almuerzo». «Claro», dijo él, pero pude ver que algo en la atmósfera lo tenía inquieto. «Mamá, ¿podrías ayudar a Camila en la cocina?» «Por supuesto», sonreí. «Camila y yo tenemos mucho de qué hablar». En la cocina, lejos de David y sus padres, Camila finalmente se derrumbó. Sus manos temblaban mientras fingía arreglar los platos. «¿Qué quieres?», susurró en inglés, evitando mi mirada. «¿Qué quiero?», repetí en español, disfrutando de su desesperación. «Quiero la verdad, Camila. Quiero que le digas a mi hijo por qué realmente viniste a América». «No sé de qué hablas», murmuró, pero su voz carecía de convicción. «¿No? Entonces, tal vez debería contarle yo sobre los 2 millones de euros que perdió tu familia, o sobre las deudas que los obligaron a vender su casa en Múnich, o sobre por qué realmente tuviste que salir de Alemania». Camila se giró hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas de pánico. «Por favor,
susurró. David no necesita saber eso. ¿Ah, no? Pregunté cruzando mis brazos. Pero sí necesitaba saber que su madre es una vieja pobre y pasada de moda que debería estar en un hogar de ancianos. Yo no quise decir eso en serio. Claro que sí, dije firmemente. Cada palabra que dijiste fue deliberada. Pensaste que yo era demasiado estúpida para entender, demasiado insignificante para defenderse. Camila se limpió los ojos con el dorso de la mano. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? La miré por un largo momento. Durante semanas había fantaseado con este momento, pero ahora que estaba aquí, me di cuenta de que no quería humillarla como ella me había humillado a mí. Quería algo más profundo. Respeto. Primero, dije calmadamente, vas a dejar de mentir sobre tu pasado. David merece saber con quién se casó. Eso lo destruiría, protestó. No, la corregí. Las mentiras lo destruyen. La verdad, aunque duela, al menos le da la oportunidad de tomar decisiones informadas. Regresamos a la sala donde David estaba conversando incómodamente con Heinrich e Ingrid, quienes claramente querían estar en cualquier otro lugar. David, dije, sentándome al lado de mi hijo, creo que es hora de que sepas algunas cosas sobre mi pasado, y sobre el de Camila también. Camila se puso rígida, pero no se atrevió a protestar. Después de que te fuiste a la universidad, comencé. Trabajé durante 8 años en Berlín como intérprete diplomática. Fue una experiencia increíble que me permitió conocer a muchas familias alemanas prominentes. David parpadeó, procesando esta información. ¿Trabajaste en Berlín? ¿Por 8 años? Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste? Porque parte de mi trabajo requería discreción, expliqué. Pero también porque cuando regresé, tú ya tenías tu propia vida. No veía la necesidad de complicar las cosas. Heinrich se removió incómodamente en su asiento. Sabía que esto era solo el comienzo. Durante esos años, continué, aprendí mucho sobre las familias alemanas. Su cultura, sus tradiciones, sus desafíos económicos. Miré directamente a los padres de Camila. Por ejemplo, supe sobre familias que tuvieron problemas financieros graves en los últimos años. Familias que perdieron millones en inversiones fallidas y tuvieron que mantener las apariencias mientras luchaban con deudas enormes. El color se desvaneció del rostro de Heinrich. Ingrid comenzó a jugar nerviosamente con su collar. David miró entre nosotros, claramente sintiendo que algo importante estaba sucediendo, pero sin entender qué. Camila, dije suavemente, ¿no crees que es hora de contarle a David sobre los problemas financieros de tu familia? ¿Sobre por qué realmente decidiste venir a América? Paulina, por favor, murmuró Camila. ¿Problemas financieros? Preguntó David mirando a su esposa. Camila, dijiste que tu familia era propietaria de un negocio exitoso de importación. Heinrich finalmente habló, su voz tensa. Hemos tenido algunos contratiempos temporales. ¿Contratiempos? Repetí con una sonrisa fría. Es una forma interesante de describir la pérdida de 2 millones de euros y el cierre completo del negocio familiar. David se puso de pie abruptamente. ¿Qué está pasando aquí? Camila, ¿es cierto esto? Camila comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alguien cuyo mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando. David, puedo explicarlo, sollozó. Entonces explícalo, dijo mi hijo, su voz más seria de lo que lo había escuchado en años. Mi familia. Sí, tuvimos algunos problemas, pero eso no cambia lo que siento por ti. ¿Algunos problemas? Intervine. Camila, cuéntale sobre las deudas. Cuéntale sobre por qué tuviste que salir de Alemania. Cuéntale la verdad. Heinrich se puso de pie. Creo que deberíamos irnos. No, dijo David firmemente. Nadie se va hasta que entienda qué está pasando. Camila miró desesperadamente a sus padres, luego a mí, buscando alguna salida. Pero yo había aprendido durante mis años en diplomacia que a veces la única salida es a través de la verdad. Mi familia perdió todo, finalmente admitió. Papá hizo inversiones terribles y perdimos la casa, el negocio, todo. Había problemas legales también.
evasión de impuestos. Vine a América porque necesitaba empezar de nuevo. ¿Y yo? Se preguntó David con voz quebrada. ¿Dónde encajo yo en todo esto? Camila no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Su silencio lo dijo todo. Mi hijo se sentó pesadamente, como si el peso de la realización fuera físico. Así que, ¿me buscaste específicamente porque tenía un trabajo estable? ¿Porque podía mantenerte? No es así de simple, protestó Camila débilmente. ¿No? Pregunté. Entonces explícanos qué tan simple es. Pero Camila no tenía respuesta. Por primera vez desde que la conocía, se había quedado sin palabras, sin mentiras cuidadosamente construidas, sin manipulaciones emocionales. David me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era admiración mezclada con dolor. Mamá, ¿cómo supiste todo esto? Porque durante 8 años mi trabajo fue entender a las personas y sus motivaciones, respondí suavemente. Y porque cuando alguien te subestima tanto como Camila me subestimó, eventualmente cometen errores. Heinrich y su esposa se dirigieron hacia la puerta sin decir palabra. Camila lo siguió con la mirada, dándose cuenta de que incluso sus propios padres la estaban abandonando. Mi hijo se quedó sentado en silencio, procesando todo lo que había escuchado. Y yo me quedé ahí, sintiendo por primera vez en meses que había recuperado mi dignidad. Pero sabía que esto aún no había terminado. Camila no era el tipo de persona que se rendiría sin luchar. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. David no había hablado con Camila desde el almuerzo desastroso del viernes, y ella había estado llamándome desesperadamente, alternando entre súplicas patéticas y amenazas veladas. Yo no contestaba sus llamadas, pero sí escuchaba sus mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. Paulina, por favor, necesitamos hablar. David no me habla, y esto es todo un malentendido, decía en el primer mensaje. Para el 10º mensaje, su tono había cambiado completamente. Si arruinas mi matrimonio, te aseguro que te arrepentirás. Encontraré la manera de hacerte pagar por esto. Típico de Camila. Cuando no podía manipular con lágrimas, recurría a las amenazas. El miércoles siguiente, David vino a visitarme a mi apartamento. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Sus ojos estaban hinchados y tenía esa expresión perdida que recordaba de cuando era niño, y algo lo había lastimado profundamente. «Mamá», dijo sentándose en mi pequeño sofá, «necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo». «Siempre he sido honesta contigo, mijo», respondí, sirviéndole una taza de café. ¿Hay algo más que debas saber sobre Camila? ¿Algo que hayas descubierto durante tu investigación? Me senté frente a él, considerando cuidadosamente mis palabras. Durante los últimos días, había estado debatiendo conmigo misma sobre cuánto debía revelar. Parte de mí quería protegerlo del dolor adicional, pero una parte más grande sabía que se merecía toda la verdad. «Sí», dije finalmente, «hay más». Su cara se desplomó, pero asintió. «Dímelo todo». Camila no solo vino a América huyendo de los problemas financieros de su familia, comencé. Según mis contactos en Berlín, ella había estado buscando específicamente un hombre americano con trabajo estable. Había estado en varios sitios de citas internacionales por más de 1 año antes de encontrarte. David cerró los ojos como si le hubieran dado un golpe físico. «Hay más», continué. Los problemas legales de su familia no eran solo por evasión de impuestos. Heinrich había estado usando el negocio familiar para lavar dinero para algunos conocidos con conexiones criminales. Cuando todo se vino abajo, Camila era técnicamente cómplice porque había firmado documentos como parte del negocio. «Dios mío», murmuró David. Por eso tuvo que salir de Alemania tan rápido. No solo por las deudas, sino porque podría haber enfrentado cargos criminales. David se puso de pie y comenzó a caminar por mi pequeña sala. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no vi ninguna de estas señales? Porque ella es muy buena en lo que hace, dije suavemente. Es una manipuladora experta. Ha tenido toda su vida para perfeccionar estas habilidades. En ese momento, mi teléfono sonó.
Era Camila otra vez. Esta vez decidí contestar, pero puse el altavoz para que David pudiera escuchar. Paulina, dijo la voz de Camila, tensa y desesperada. Sé que David está ahí. He estado viendo su auto afuera de tu edificio por horas. David y yo intercambiamos miradas sorprendidas. ¿Había estado observando mi apartamento? ¿Qué quieres, Camila?, pregunté. Quiero que David sepa que lo amo de verdad. Sí, tal vez las circunstancias de cómo nos conocimos no fueron ideales, pero mis sentimientos por él son reales. ¿De verdad?, pregunté con sarcasmo. ¿Como cuando planeabas meterme en un hogar de ancianos? ¿Esos sentimientos también eran reales? Hubo una pausa. Nunca dije eso en serio. Estaba nerviosa por conocer a mis padres y dije cosas estúpidas. David tomó el teléfono. Camila, soy yo. David, mi amor, por favor, necesitamos hablar. Todo esto es culpa de tu madre. Ella está tratando de separarnos porque nunca le agradé. Miré a mi hijo, viendo cómo Camila trataba de usar la misma táctica de siempre. Hacer que yo fuera la villana. Camila, dijo David con una voz que nunca le había escuchado antes, fría y firme. Mi madre no me contó nada que no fuera verdad. Verifiqué algunas de las cosas que dijo. Los problemas financieros de tu familia, las razones por las que viniste a América, todo es cierto. David, por favor. ¿Es cierto que buscaste específicamente un hombre americano para casarte? ¿Es cierto que estuviste en sitios de citas por más de un año antes de encontrarme? Silencio. ¿Es cierto que tu familia perdió 2 millones de euros y que tú podrías haber enfrentado cargos criminales en Alemania? Más silencio. Contéstame, Camila. Finalmente, su voz se quebró. Sí, pero David, eso no significa que no te ame. ¿Qué significa entonces?, preguntó mi hijo, y pude escuchar el dolor en su voz. ¿Qué parte de nuestro matrimonio ha sido real? Todo ha sido real desde que nos casamos, insistió ella. Sí, tal vez mis motivos iniciales no fueron puros, pero me enamoré de ti, de verdad. Como te enamoraste de mí cuando llamaste a tu madre para preguntarle cuánto tiempo creía que viviría mi madre. ¿Escuchaste esa conversación también, mamá? Me quedé helada. No había escuchado esa conversación, pero por la expresión de David era obvio que él sí. David, susurré, ¿cuándo escuchaste eso? Ayer, dijo con voz quebrada. Estaba en casa cuando Camila pensó que había salido. Llamó a su madre y hablaron en alemán sobre cuánto tiempo creían que vivirías y cuándo podrían convencerme de que te pusiera en un hogar de ancianos. Mi corazón se partió. No por mí, sino por mi hijo. Había escuchado con sus propios oídos la confirmación de que su esposa había estado planeando deshacerse de mí. ¿Es eso cierto, Camila?, pregunté al teléfono. No hubo respuesta durante varios segundos. Luego, ustedes no entienden la presión que he estado sintiendo. Mis padres necesitan ayuda financiera, y con Paulina viviendo para siempre. ¿Viviendo para siempre?, repetí, sintiendo una furia fría corriendo por mis venas. ¿Cómo te atreves? David, continuó Camila, ignorándome. Si tu madre no estuviera siempre necesitando atención y dinero, podríamos ayudar a mis padres. Podríamos tener una vida mejor. David colgó el teléfono. Se sentó en silencio por varios minutos, con la cabeza entre las manos. Finalmente levantó la vista hacia mí. Mamá, lo siento mucho. Siento haber sido tan ciego. Siento haber permitido que te tratara así. Mijo, dije suavemente, tú no tienes que disculparte por nada. Ella te engañó. Eres una buena persona, y ella se aprovechó de eso. ¿Qué voy a hacer?, preguntó. Estamos casados. Tenemos una vida juntos. Tienes opciones, le dije. Pero sea lo que sea que decidas, yo te apoyaré. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. ¿Paulina Rodríguez?, preguntó una voz masculina con acento alemán. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Klaus Weber. Trabajo para el Departamento de Investigaciones Financieras de Múnich. Estamos investigando las actividades de la familia Müller y entendemos que usted tiene conexiones con ellos.
David y yo intercambiamos miradas alarmadas. Camila Müller está casada con mi hijo, dije cuidadosamente. Entiendo. Señora Rodríguez, necesitamos hablar con usted sobre lo que pueda saber de las actividades de la familia Müller durante los últimos 5 años. ¿Sería posible que viniéramos a Estados Unidos para entrevistarla? Miré a David, que estaba escuchando cada palabra con expresión de shock total. ¿Esto tiene que ver con los problemas financieros de la familia?, pregunté. Es más complicado que eso, respondió Klaus. Pero sí, está relacionado. También estamos interesados en hablar con Camila Müller. Entendemos que ella podría tener información valiosa sobre las operaciones de su padre. Después de colgar, David y yo nos quedamos sentados en silencio. La situación había escalado más allá de nuestros peores temores. «Mamá», dijo David finalmente, «creo que mi esposa no solo es una mentirosa y una manipuladora. Creo que también podría ser una criminal». 3 meses después de esa llamada de Klaus Weber, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. David había iniciado los trámites de divorcio inmediatamente después de que las autoridades alemanas confirmaran que Camila era oficialmente una persona de interés en la investigación del lavado de dinero de su familia. Camila había intentado todo para evitar el divorcio. Lloró, suplicó, amenazó y finalmente trató de chantajear a David, amenazando con revelar secretos familiares que resultaron ser mentiras patéticas. Cuando se dio cuenta de que David no iba a cambiar de opinión, mostró su verdadera naturaleza. «Tu madre arruinó todo», le gritó durante la única conversación telefónica que tuvieron después de que él pidiera el divorcio. «Esa vieja entrometida destruyó nuestro matrimonio porque no soportaba que alguien más fuera importante en tu vida». David había grabado esa conversación, y cuando me la reprodujo, me reí. Después de meses de dolor y humillación, finalmente podía reírme de los intentos patéticos de Camila de manipular la situación. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», le dije a David mientras tomábamos café en mi apartamento. «Ella tiene razón en una cosa. Yo sí destruí su matrimonio, pero no porque fuera celosa o entrometida. Lo destruí porque no pude quedarme callada viendo cómo te mentía y te usaba». David sonrió por primera vez en semanas. «Gracias por no quedarte callada, mamá». El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido. Camila no podía permitirse abogados caros, y con la investigación criminal pendiente en Alemania, su situación legal era precaria. David había sido inteligente financieramente durante el matrimonio y había mantenido la mayoría de sus activos separados, así que no hubo mucho que dividir. Lo más satisfactorio fue cuando Camila tuvo que admitir oficialmente, durante una deposición legal, que había mentido sobre las circunstancias de su llegada a América y sobre los antecedentes de su familia. Ver a esa mujer que me había llamado patética y confundida, sentada en una oficina legal, admitiendo sus propias mentiras, fue más gratificante que cualquier venganza que hubiera podido planear. Pero la verdadera justicia vino cuando Klaus Weber visitó Estados Unidos para entrevistarme oficialmente. Resultó que mis años como intérprete diplomática me habían dado credibilidad con las autoridades alemanas, y mi testimonio sobre las conexiones de la familia Müller fue valioso para su investigación. «Señora Rodríguez», me dijo Klaus durante nuestra entrevista, «su información ha sido muy útil. Es raro encontrar a alguien con su experiencia profesional que también tenga conocimiento personal de los sujetos de nuestra investigación». Durante esa entrevista, también me enteré de algo que Camila nunca me había contado. Ella no solo había estado buscando un marido americano, sino que había estado específicamente buscando a alguien en mi ciudad, porque había investigado las leyes estatales sobre cuidado de ancianos y pensó que sería más fácil deshacerse de mí aquí que en otros estados. Había sido aún más calculadora de lo que pensaba. 6 meses después del divorcio, recibí una llamada inesperada. Era Ingrid, la madre de Camila. «Paulina», dijo con voz cansada. «Sé que no tengo derecho a llamarte, pero quería disculparme». Me quedé en silencio, esperando a que continuara. «Camila nos mintió sobre muchas cosas», continuó. «Nos dijo que tú eras hostil con ella, que habías tratado de sabotear su matrimonio desde el principio.
No sabíamos que ella te había estado insultando en nuestro idioma. ¿Y ahora qué ha pasado?, pregunté. Heinrich está en prisión, dijo simplemente. La investigación reveló mucho más de lo que esperábamos. Camila tuvo que regresar a Alemania para testificar. Está enfrentando sus propios cargos. Me senté lentamente en mi sofá favorito, procesando esta información. Quería que supieras, continuó Ingrid, que cuando nos dimos cuenta de la verdad sobre cómo te había tratado, nos sentimos avergonzados. No criamos a nuestra hija para que fuera cruel con los mayores. ¿Dónde está Camila ahora?, pregunté. Viviendo en un apartamento pequeño en Berlín, trabajando en un trabajo de oficina básico. Su vida no es lo que había planeado. Después de colgar, me quedé sentada pensando en esa conversación durante mucho tiempo. Parte de mí se sentía satisfecha de saber que Camila estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Pero una parte más grande de mí simplemente se sentía en paz. David había conocido a alguien nuevo, una mujer llamada Sara que trabajaba en su oficina. Era amable, genuina y, lo más importante, me trataba con respeto desde el primer día, no porque supiera quién había sido yo o lo que había hecho, sino porque entendía que respetar a los padres de tu pareja es básico en una relación sana. «Me gusta Sara», le dije a David un domingo mientras almorzábamos en mi apartamento. Ella había insistido en ayudarme en la cocina y había escuchado genuinamente cuando le conté historias sobre la infancia de David. «A mí también», sonrió David. «Y creo que la diferencia es que Sara me ama a mí, incluyendo mi familia. Camila me amaba a pesar de mi familia». Esa noche, después de que David y Sara se fueran, me senté en mi balcón pequeño con una taza de té, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Durante meses había sido la vieja pobre y pasada de moda en los ojos de Camila. Había sido vista como un obstáculo, una carga, algo de lo que deshacerse. Pero yo sabía quién era realmente. Era Paulina Rodríguez, una mujer que había trabajado con diplomáticos y políticos, que había vivido en una ciudad extranjera y había prosperado, que había criado a un hijo maravilloso como madre soltera y que tenía la fuerza y la dignidad para defender a su familia cuando fue necesario. No necesitaba la validación de Camila o de su familia. No necesitaba que me vieran como algo más que una carga. Sabía mi propio valor. 3 semanas después, recibí una carta por correo. Era de Camila, enviada desde Berlín. La letra era temblorosa, diferente de su escritura normalmente perfecta. «Paulina», comenzaba la carta, «sé que no tengo derecho a escribirte y entiendo si no lees esto. Pero necesitaba intentar explicarte algunas cosas. Durante los últimos meses, he tenido mucho tiempo para pensar sobre mis acciones y mis palabras. He perdido todo: mi matrimonio, mi familia, mi estatus, mi comodidad. Estoy viviendo una vida muy diferente ahora, una vida donde yo soy la que tiene que trabajar trabajos difíciles por poco dinero, donde yo soy la que vive en un apartamento pequeño y tiene que contar cada euro. Nunca te pedí perdón apropiadamente por las cosas horribles que dije sobre ti. Llamarte vieja, pobre y pasada de moda. Planear ponerte en un hogar de ancianos. Tratar de alejar a David de ti. Nada de eso fue justificable. Pero quiero que sepas algo más. Durante todo el tiempo que te estaba insultando y menospreciando, tú mantuviste tu dignidad. Nunca me gritaste, nunca me insultaste de vuelta, nunca te rebajaste a mi nivel. Incluso cuando me desenmascaraste, lo hiciste con una elegancia que yo nunca he tenido. Ahora entiendo por qué David te respeta tanto. Entiendo por qué eres tan importante para él. Y entiendo que lo que yo llamaba debilidad en ti era en realidad una fuerza que yo nunca he poseído. No espero tu perdón, porque no creo que lo merezca. Pero quería que supieras que finalmente entiendo quién eres realmente, y me avergüenza haber tardado tanto en verlo. Con respeto que debería haber mostrado desde el principio, Camila. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la puse en un cajón. No la tiré, pero tampoco la respondí. Algunas disculpas no necesitan respuesta, simplemente necesitan ser reconocidas.
Esa noche, David llamó para contarme que él y Sara se habían comprometido. «Quiero que seas la primera en saberlo, mamá», dijo con alegría genuina en su voz. «¿Y qué piensa Sara sobre tener una suegra vieja, pobre y pasada de moda?», bromeé. David se rió. «Diz que le encanta la idea de tener una suegra que ha vivido aventuras internacionales y que es lo suficientemente inteligente como para atrapar a los mentirosos en sus propias mentiras». Después de colgar, me quedé sonriendo. Mi vida había regresado a su rutina normal, pero con una diferencia importante. Ya no me sentía invisible. Ya no me sentía como una carga o un obstáculo en la vida de mi hijo. Era simplemente Paulina, una mujer de 67 años que había vivido una vida interesante, que había criado a un buen hombre y que había tenido la fuerza de defender a su familia cuando fue necesario. Y eso, decidí, era más que suficiente.